La historia que hoy te traigo, curiosita, podría ser una historia de desaparición como cualquier otra, si no fuera por el hecho de que los implicados descubrieron una terrible verdad que bien podría haberlos hecho salir por patas. Es por eso que quiero compartirla hoy contigo, porque la realidad de esta familia se tornó tan impactante que necesito saber qué habrías hecho tú si hubieras estado en su lugar. Hoy nos vamos a estar debatiendo entre dos opciones, así que curiosita, muy atenta a todos los detalles de esta historia para que al final del vídeo puedas comentar, quedarte y enfrentar o huir para siempre. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Comencemos conociendo a los personajes de esta trágica historia. Te presento a Susan Osborne, una mujer de 43 años que tenía dos hijos de dos matrimonios anteriores que fueron fallidos. De sus dos hijos, uno ya era mayor de edad, así que con ese no había problemas de custodia. Sin embargo, el otro tenía solo 14 años, así que Susan compartía la custodia de Evan con su progenitor. El tiempo que le tocaba estar con su madre, Evan era realmente feliz. Sentía que por fin tenía una familia estable y una familia feliz. Y es que su madre había encontrado el que ella llamaba el amor de su vida. Susan había conocido a Jerry, un ex veterano de la Fuerza Aérea, de quien se había enamorado desde el primer momento en que lo vio. Estuvieron saliendo solamente por 6 meses, cuando Susan ya se convenció de que quería volver a intentarlo, quería convertirse en la señora Osborne. Así que llamó a su mejor amiga, llamada Holly Hatfield, para decirle que estaba dispuesta a tener un tercer matrimonio y ella decía que la tercera iba a la vencida, que esta vez sí iba a salir bien. Jerry no solo la trataba bien a ella, también daba la vida por sus dos hijos, a pesar de que no eran de su propia sangre. Susan tenía un empleo cuando conoció a Jerry. De alguna forma tenía que mantenerse ella y a sus dos hijos. Tenía su propio sueldo. Sin embargo, Jerry le daba siempre dinero para que ella comprara lo que necesitara, tanto para sí misma como para sus hijos. Aparte, siempre le decía que quería que ella se viera bonita, que tuviera todo lo que deseara, y le daba dinero para ir a la peluquería, para ir a hacerse las uñas, para que se comprara ropa nueva. En fin, Susan, en resumidas cuentas, estaba viviendo un verdadero cuento de hadas en Alabama. Y estaba tan sumamente contenta con cómo se veía su vida que Susan decidió dejar su empleo para dedicarse a tiempo completo a ser madre, pero sobre todo esposa abnegada. Holly, su mejor amiga, no estaba para nada de acuerdo con esto. Ninguna mujer en su sano juicio le habría recomendado a su mejor amiga que dejara su empleo para dedicarse por completo a su hombre. Sabemos que al fin y al cabo es una persona que te encuentras en la calle y que te puede dar la patada por cualquier lado. No te puedes fiar. De hecho, muchas veces tenemos problemas con nuestros propios familiares que se supone que son nuestra sangre. Pues imagínate, como para dejarlo absolutamente todo por una persona, vuelvo y repito, que te encuentras en la calle. Aún así, Susan estaba decidida a hacerlo absolutamente todo por Jerry y esperarlo en casa como una mujer con la pata quebrada, porque decía que él se merecía todo. Vamos a conocer ahora, curiosita, a Linda Anklam, que es la mamá de Susan. Habían pasado 2 meses desde la última vez que Linda había hablado con su hija, y esto la tenía muy preocupada, porque en realidad Susan nunca pasaba más de un par de días sin llamar a su madre. Ellas eran muy cercanas. Tampoco se habían visto en persona desde hacía tiempo. Linda había viajado a Alabama por el Día de la Madre para darle una sorpresa a su hija Susan y a sus nietos, pero esta era la última vez que se habían visto en persona. Linda quería comunicarse con su yerno Jerry, pero no sabía cómo hacerlo. Solamente se habían visto en un par de ocasiones. Ella vivía en Texas y, a pesar de la distancia y de haber estado con él en persona solo en 2 ocasiones, confiaba ciegamente en él. ¿Por qué? Pues porque confiaba ciegamente en la palabra de su hija, en que cuando Susan le llamaba y le decía que era lo más feliz que había estado en su vida, pues su madre se lo creía, o se lo quería creer por lo menos. Es por esto que Linda no quiso hacer el desmadre desde el primer momento y estuvo esperando y esperando a que fuera su hija Susan quien retomara el contacto. Linda sabía que su hija era extremadamente discreta y reservada y que se iba a molestar con ella para siempre, y ahí sí que sí le iba a retirar la palabra de por vida si es que llamaba a la policía. Así que a Linda se
le ocurrió una alternativa. No le cogía el teléfono, no le contestaba los mensajes, dijo voy a escribirle una carta a la antigua usanza, pero días después de enviarla, el cartero se la devolvió con una etiqueta que ponía no entregable. Linda se puso en contacto con la mejor amiga de Susan, con Holly, y esta le dijo que también hacía varios meses que no sabía nada de Susan. Sin embargo, Holly, a diferencia de la mamá, tenía sus razones para pensar que Susan podía estar molesta con ella. Decía que quizás no le estaba contestando el teléfono ni los mensajes porque Holly había tomado recientemente la decisión de mudarse desde Alabama hasta el sur de Florida y Susan se había sentido sumamente traicionada porque su amiga se marchaba lejos de ella. Viendo Linda que no le quedaba otra opción, su madre terminó tomando la decisión de llamar a la policía para decirles que no sabía nada de su hija desde hacía 2 meses y que por favor la ayudaran a buscarla. La policía acudió al día siguiente de recibir esta llamada de la madre de Susan a casa de Jerry. No existía al fin y al cabo ningún otro sospechoso ni nadie más a quien preguntarle por Susan. Cuando Jerry abrió la puerta, la policía se lo encontró haciendo una limpieza en profundidad. Toda la casa estaba patas arriba. Pero Jerry les dijo o se excusó con que aquello era algo que él hacía 2 veces al año para darle una manita de gato, tú sabes, a la casa. Una limpieza profunda nunca viene mal. Le dijo a la policía que esto no le interesaba, que se centrara en lo que le estaban preguntando. Le estaban preguntando por Susan y por su hijastro. ¿Dónde está Susan y dónde está Evan? Entonces Jerry puso una cara como de tristeza y empezó a contar que su esposa y su hijastro se habían marchado con un hombre que vino a por ellos en un auto el día de los caídos. Dijo que su esposa y su hijastro se habían montado por voluntad propia en el auto de aquel hombre que él no conocía y se habían marchado y que por tanto él suponía que su esposa lo estaba engañando con otro hombre. Al día siguiente de haberse marchado con este tipo que Jerry no conocía, Susan había vuelto a casa, se había llevado algunos muebles y algo de ropa. La policía se dio cuenta de que esto podía ser cierto porque en verdad el auto de Susan seguía aparcado en la entrada de la casa. Tampoco se había llevado a su otro hijo, pero bueno, teniendo en cuenta que este chico ya era mayor de edad, pues esto no era un dato demasiado relevante. Lo gordo hubiera sido si hubiera dejado a un hijo pequeño que todavía no hubiera podido valerse por sí mismo allí con su padrastro. Después de la confesión de Jerry, la policía se marchó, pero se quedaron dándole vueltas al asunto, así que al día siguiente volvieron y esta vez lo hicieron con una orden de registro. Querían entrar en la casa y querían saber exactamente qué es lo que estaba pasando tras aquellas puertas cerradas. Cuando entraron se dieron cuenta de que todo lo que había en la casa era nuevo. Jerry les explicó que sí, que era cierto, y es que acababa de hacer una renovación. En un periodo de 2 meses había cambiado todo el interior de la casa, pero cuando te digo todo, es todo. Había pintado las paredes, había cambiado los suelos, había cambiado los muebles, las alfombras, las cortinas, todo era brand new. Según dijo Jerry, esto se lo habían aconsejado sus propios padres. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que había pasado para tomar esta decisión o para que sus padres lo aconsejaran en hacer esto? La policía fue a interrogar a los padres de Jerry y los padres de Jerry contaron que cuando Susan se había marchado con aquel hombre y había vuelto al día siguiente, había llenado toda la casa de pintadas en las paredes, en el suelo, había escrito groserías con aerosol y le habían dicho a su hijo que lo mejor era deshacerse de todo lo que tuviera que ver con la vida que había llevado con Susan y hacer la casa nueva desde cero para quitar todas las malas energías y todos los recuerdos de su matrimonio con Susan. Incluso cuando interrogaron a los vecinos, estos les contaron que efectivamente el propio Jerry en persona se había encargado de quemar los muebles de la casa en el patio trasero y lo escuchaban sollozando mientras lo estaba haciendo. La casa totalmente nueva, por tanto, no podía aportar ningún tipo de prueba acerca del paradero de Susan y de Evan, así que la policía dijo, vamos a usar luminol. El luminol es este compuesto químico que cuando le pasas una luz azul te muestra cualquier rastro de sangre que sería invisible a simple vista. Y la intuición policial curiosita no falló porque se encontraron hasta 20 rastros de sangre en la cocina, en la lavandería y en el baño de invitados. Ahora,
Esto no sirvió de mucho, porque ninguna de estas muestras arrojó una evidencia contundente de que pertenecieran a Susan o a Evan. Quisieron entonces observar las grabaciones de las cámaras de seguridad que se dieron cuenta de que había en la casa, pero incluso estas cámaras habían sido sustituidas por otras nuevas por Jerry. Vale, curiosita, en este punto de la historia la policía no tenía absolutamente nada, sin embargo seguían sospechando de Jerry, como supongo que estás haciendo tú también. Era una lástima que, a pesar de que todo apuntaba a que lo que estaba haciendo era altamente sospechoso, no hubiera nada claro y contundente para incriminar. Durante todo el proceso de investigación, Holly tuvo algo que decir. Contó cómo su mejor amiga Susan, como suele pasar entre todas las mejores amigas, le había dado algunas confesiones un tanto escabrosas. Había compartido con ella uno de los momentos más difíciles de su matrimonio con Jerry. Resulta que Holly dijo: este es el momento perfecto para contarle a la policía. Me dijo que mantuviera como un secreto, pero necesito decirlo porque puede que con esto ayude a que la policía encuentre a Susan y a Evan. Holly había recibido un email de Susan que tenía el siguiente encabezado: no menciones esto en los mensajes de texto. El hecho de que Susan estuviera comunicándose con su amiga por email, que es algo un poco raro, ¿no? Teniendo los mensajes de texto, WhatsApp, videollamadas, llamadas de teléfono. ¿Por qué lo hacía por email? Pues porque Jerry se había vuelto un tanto controlador y le pedía a Susan que pusiera el altavoz cada vez que hablaba por teléfono con su amiga Holly, porque decía que quería escuchar lo que estaban hablando. Holly contó cómo en estos emails Susan le había expresado su temor, que estaba sospechando que Jerry tenía una aventura con otra persona. Trabajaba muchas horas extras y volvía tarde por la noche, y además había encontrado varios emails entre él y otros hombres. Su teléfono y una fotografía de su cuerpo también estaba adjuntos en estos emails que él se enviaba con otros hombres. No se veía el rostro en esta fotografía, no se sabía si era Jerry o no, pero Susan sí podía identificarlo porque tenía unos tatuajes muy característicos y sabía que era su esposo. En 2016, Susan fue un paso más allá en las confesiones que le hacía a su mejor amiga Holly. Había tomado unos pantallazos de estos emails que su esposo se enviaba con otros hombres y encima había encontrado un perfil creado en una aplicación con fecha del 2011 que tenía la misma fotografía de ese cuerpo que incluía su esposo en los emails. La app, y aquí viene lo gordo, pertenecía a una página web de chicos de compañía llamada boyscourt.com. En su perfil se podía leer la siguiente frase: hola tíos, mi nombre es Jay y estoy buscando caballeros mayores y generosos con quienes pasar un buen rato. Su satisfacción está garantizada en todo momento. Tu juguete chico sexy te está esperando. El teléfono que se incluía con este mensaje era efectivamente el teléfono de Jerry, el esposo de Susan, y entonces ella fue cuando se dio cuenta de a qué se dedicaba realmente el amor de su vida. Sin embargo, incluso después de descubrir semejante verdad, Susan le había dicho a su amiga Holly que no pensaba abandonar a Jerry. De hecho, había hablado con él, lo había enfrentado con todas las pruebas que había encontrado y él le dijo que iba a dejar ese trabajo y que iba a cambiar por ella. Parecía que las aguas habían vuelto a su cauce, pero la verdad era otra. Desde aquel momento el matrimonio de Susan y Jerry se había vuelto un completo infierno, porque tras enfrentarlo él se volvió sumamente controlador con Susan. No solo le pedía que pusiera en altavoz todas las llamadas telefónicas que ella hacía, también iba a dejarla y a recogerla en su auto a todas partes donde ella quisiera ir. Ella había entrado en un completo estado de negación, no podía comprender ni asimilar que su cuento de hadas se hubiera convertido en una pesadilla y decía que todo lo que hacía Jerry era porque quería protegerla. Sí. Entonces, curiosita, llegados a este punto, solo existen dos opciones. Una, o bien Jerry se deshizo de quien le estaba molestando y quien estaba siendo una piedra en el camino para poder llevar la vida que él realmente deseaba, o dos, Susan agarró a su hijo Evan y se escapó lejos para ponerse a salvo y para no tener que seguir viviendo esta mentira. Ha llegado el momento de que reflexiones conmigo, curiosita, y me digas qué hubieras hecho tú si te hubieras encontrado en este dilema. ¿También habrías enfrentado a tu esposo para obtener una explicación de su parte? ¿O habrías cerrado tu boca, habrías agarrado tus cacharros y a tu hijo y te habrías marchado para siempre?
Espero que te haya encantado este caso, espero tus aportaciones abajo en los comentarios, vamos a iniciar el debate. Si no quieres perderte el de mañana, activa la campanita de notificaciones y suscríbete a Curioseando sin censura. Yo te mando un suculento besote donde más te guste, para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!